dia te se haga ore pukurire hasu pepe inai katuro heshaye de shevayemi aroru tetia se corazón mokru añandu ipiro angataba iguisere kobemi kaabu hanyupona seresa ombohoru opura genya kina homiwira imakatuonye ibaga ya ese tai konibarai se vale sagua nambuwa suonye momburi winya hendu tu pona oi peyu ha Juan niño azote y vambo piji ayu harati kunyure e acete Tetagua, mombriva seisa oiko, y ante masapi agua yo mondo ho por equeta y te, uñata y jamita, y pa ekatupere, ñanere tarembia y jute y te ñemoña por él, peinañan de trícolo, y virtuñe y saraki. Y ante maoyupi guaraji llave peamol batete ay we petañan de ate que guaye curi apave ore curine soventanero guaití desenindi venderu derivi nerendi hande yarita ni anyuamba anemoku ubeinde se kayaru oute se manduga Muy buenas noches, tengan la más cordial bienvenida al aula magna de la Universidad Iberoamericana, aula magna Augusto Roa Bastos, que hoy nos reúne para un muy especial evento que es la presentación de Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada en YouTube de Teresa Méndez Feit, esta colección que el año pasado, en esta época aproximadamente, hemos presentado los primeros 3 tomos y hoy vamos a tener la presentación de los siguientes 3 tomos. Así que para dar inicio a este evento solicitamos las palabras de apertura de la rectora, la doctora Sani Romero de Velázquez. Realmente un honor para la Universidad Iberoamericana contar con la presencia de la señora Teresa y de cada uno de sus invitados especiales, de sus presentadores, de sus invitados, de su familia. Agradecemos que nos den ese privilegio como universidad porque este espacio es un espacio académico y compartimos hoy con estudiantes y con docentes. Y finalmente, cuando un escritor presenta un material, lo presenta justamente para eso, para que trascienda con las nuevas generaciones. Y el objetivo de la universidad, por eso con una gran maestra que es Teresa, compartimos ese sueño que a partir de la palabra podamos transformar las mentes de las nuevas generaciones y construir, como dijo nuestra presidenta doña Nidia Sanabria de Romero, esa mentalidad nueva para llegar a un mundo mejor. Muchísimas gracias y muchas felicidades desde ya. Muchas gracias. Gracias, doctora Sani Romero de Velázquez, rectora de la UNIBE. A continuación voy a dar lectura de los datos biográficos de la autora Teresa Méndez Feit. Nació en Asunción, Paraguay, pero ha vivido en el exterior la mayor parte de su vida. Doctorada en Filosofía y Letras por la Universidad de Michigan,
en 1979, reside desde 1980 en el área de Boston, Estados Unidos, ensayística, crítica literaria y profesora emérita, lengua y literatura hispanoamérica de St. Anselm College. Es autora de Paraguay, novela y exilio, de varias antologías y de más de 30 artículos críticos publicados en diversas revistas especializadas. Desde 1994 ha publicado numerosas obras destinadas a la difusión de la literatura paraguaya, entre ellas Breve Diccionario de la Literatura Paraguaya y Breve Antología de la Literatura Paraguaya. La babosa y sus críticos, en coautoría con Francisco Feito, sobre Carumbita la Patriota y otras obras de Nelson Aguilera, como también 5 doble volúmenes antológicos por género: Poesía paraguaya de ayer y de hoy, tomo 1 y tomo 2, Narrativa paraguaya de ayer y de hoy, tomos 1 y 2, Teatro paraguayo de ayer y de hoy, tomos 1 y 2, Crónicas y ensayos paraguayos de ayer y hoy, tomos 1 y 2, y Literatura infanto-juvenil paraguaya de ayer y hoy, tomos 1 y 2. En 2018 dio a luz Sobre narrativa paraguaya, siglos XX y XXI, en coautoría con José Vicente Peiró Barco. En 2021, Ensayos y notas, Literatura paraguaya de ayer y de hoy, y también Diccionario de la Literatura Paraguaya en su 4ª edición. Hoy, como decimos, tenemos el privilegio, el honor de compartir esta presentación de los tomos de cuentos y de relatos de Mi Tierra Colorada en YouTube, que ahora voy a dar también la presentación de los autores, los escritores que se van a referir a esta obra, que son Marilis Vareiro, docente de la carrera de Letras y de la dirección de la carrera de Filosofía de la UNA, Javier Miniveros, ministro de Políticas Lingüísticas. Quedan ellos en uso de la palabra para referirse a la obra de Teresa Méndez Lin. Bueno, con el permiso de ustedes, yo me voy a tener que parar y me voy a tener que ir al atril. Como buena maestra, yo quería hacer PowerPoint luego, así que me contuve nomás. Entonces, antes que nada, muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a Sani, a todas las autoridades de la universidad, a todos los amigos, colegas que hoy nos acompañan en esta noche, y muy agradecidos por este espacio que nos brinda esta casa de estudio, siempre para un intercambio y un espacio de comunicación como este, ¿no? Javier y yo estamos convocados hoy, esperemos cumplir las expectativas de Teresa porque el listón es muy alto, para hacer la presentación de estos trillizos, cuentos y relatos de Mi Tierra Colorada en YouTube, a cargo de la editorial Intercontinental. Como me toca hablar primero, como se nota, gracias a la gentileza de Javier, quiero decir que me acabo de enterar que son 10 minutos, son unas cuantas páginas, pero no se preocupen, ya achiqué todas estas páginas. Entonces, voy a referirme un poquitito al libro y después quiero hablar de los objetivos del libro, de los libros y de la serie o de estos trillizos, y en base a eso hablar un poquitito de algunas cosas que me parecen interesantes, ¿no? O sea, todo me parece interesante. Bueno, la escritora Teresa nos presenta primero que nada un prólogo. En los 3 tomos el prólogo es básicamente el mismo, salvo algunas diferencias, ¿verdad? En este prólogo ella lo que hace es una génesis. Yo creo que ya le habremos escuchado más de una vez a Teresa hacer un poco esa génesis. Yo tenía un poco más detallada, pero ahora voy a hacerla muy por arriba. O sea, ella tiene el programa radial con su hermano en Buenos Aires. De ahí pasa en medio de la pandemia, o sea, al empezar la pandemia, para no cortar, porque se cierra el programa de su hermano, de Epifanio. Entonces, para no cortar la serie de cuentos que ella está teniendo, el programa de cuentos, tiene esta idea de hacer en YouTube, ¿verdad?, el continuar haciendo en YouTube una selección de cuentos con un combo. A partir de ahí le llama un combo, ¿verdad? Ese combo tiene 3 partes, más un montón de ilustraciones que obviamente en la radio no tenía, ¿no? Entonces, y ahí empiezan a subir a YouTube, y a partir de eso, como tercera etapa dentro de ese proceso,
llegan estos libros, ¿no? Los primeros trillizos que ya se lanzaron el año pasado y ahora estos, y después hay un cuarto por ahí que va a lanzar Teresa en la feria, ¿no? Bueno, básicamente lo que hace Teresa es, en este prólogo, que es una suerte de génesis, eso, ¿no? Primero los antecedentes, que es un poco todo lo que les acabo de decir, ¿verdad? Todo esto va ocurriendo desde el 2019. Después, a continuación, ella hace habla del contenido y la estructuración de la serie, de estos libros, ¿no? Hay una característica general de todos estos libros, ¿no? O sea, todos estos libros constan de 10 cuentos con un combo, como le llama ella, cada uno de esos cuentos, en donde hace una presentación y una bibliografía, ¿no? del autor. Entonces, todos, hasta ahora los 6, estos 3 me constan, bueno, los anteriores también me constan, salvo el primer tomo, están divididos, divididos no, se incluyen exactamente lo mismo. A Teresa, como ella siempre dice, le encanta todo lo que es simétrico, ¿no? Entonces, tiene 10 cuentos seleccionados con sus respectivos escritores, ¿verdad? Y en estos son, en todos los casos, salvo el primer tomo, 5 mujeres y 5 varones, porque como a ella le gusta todo equilibrado, entonces también los géneros quiere equilibrar acá, ¿no? El primero también. 5 también en el primero, salvo toditos, inclusive ese. Solamente que en el primero son de maestros, lo que no tiene el primero es la temática, entonces, ¿no? Por más que nada. Es un homenaje. Claro, es un homenaje a los... El primer tomo es un homenaje, ¿verdad? A los grandes maestros. Bueno, y entonces, todos los tomos hasta ahora tienen la misma estructura, ¿no? Esas partes de cada capítulo es un autor, un combo, cada capítulo. Entonces, y cada uno de esos capítulos, cada uno de esos combos, tienen 3 partes, que es, como les decía, la presentación. Ella llama presentación, con una información actual. Es más que una presentación en realidad, porque es mucho más rica que una presentación. Ella presenta la obra, presenta el autor y también hace un montón de comentarios que son muy acertados, muy acabados. También incluye como una especie de una mini entrevista con el autor, ¿verdad? Entonces, algunas cosas interesantes que ella extrae de esa mini entrevista también incluye en esta presentación. También hace, y que es lo que yo le decía, por eso es algo más que una simple presentación, porque hay un análisis, no digo que sea un análisis exhaustivo de la obra ni el autor, ¿verdad? Pero sí hay un cierto análisis estructural, porque habla de la estructura del cuento que va a leer, que va a incluir a continuación, y también un poco de los símbolos, o sea que también hay un análisis semiótico, digamos, ¿no? O sea que hay un análisis semiótico estructural de alguna manera, aunque no sea muy exhaustivo, como les digo. También en esta presentación hace como un poco de literatura comparada, ¿no? O sea, ella compara el texto seleccionado con alguna otra obra, a veces una obra de autor nacional o una de autor extranjero, ¿verdad? Pero siempre hay una suerte de comparación, ¿no? Y de relacionamiento también, ¿no? con otras obras. Bueno, también, bueno, eso es muy formal, pero no importa. En todos los casos siempre a nota de pie de página establece la fecha en la que se transmitieron
se transmitió ese cuento en ambos, en sus dos programas radiales, ¿verdad? Porque está años después, eso no les dije porque estoy un poco acelerada, entonces no les dije, pero también un poco después, desde Nueva York, ella interviene en otro programa, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos que ella ahora mismo tiene 2 programas en donde ella tiene sus espacios de cuentos, ¿no? Uno desde Buenos Aires y el otro desde la Tribuna de Nueva York. Bueno, entonces, la segunda parte de este contenido, de esta estructura de cada capítulo, está la obra en sí. Esa obra en sí el cuento seleccionado tiene 3 características esenciales. Una es su calidad, porque sin lugar a dudas están muy bien seleccionados. Me gustaron muchísimo todos los que leí todos. Y también una de las características que tienen que tener es la brevedad, ¿no? Ya sea por el espacio radial, que es por donde nacen estos. Y después también, bueno, obviamente son todos escritores paraguayos, algunos de ellos no son nacidos acá, pero sí su producción literaria es acá. Y como les decía, para mantener el equilibrio de género, 5 hombres y 5 mujeres. Los datos bibliográficos, yo creo que está muy claro lo que ella está queriendo hacer, ¿no? No solamente la biografía, sino la bibliografía bien completa, ¿no? Y si ustedes cuando estén mirando los libros van a ver que además está lleno de ilustraciones, un montón de ilustraciones lindísimas que tienen que ver también con esas ilustraciones en YouTube, y fotos de los escritores, cosa de que no nos olvidemos nunca de ellos. También las fotos de las tapas de las distintas ediciones de los libros. Así que es muy atractivo, incluso visualmente, todo esto, ¿no? Cada uno de estos capítulos. Bueno, entonces, básicamente, como dice Teresa, los datos que ella saca para este espacio es los de su propia, su 4ª edición de su propio libro del Diccionario de la Literatura Paraguaya, que fue publicado en el 2021. También es bueno señalar que los autores y sus textos aparecen tanto en la tapa como en la contratapa. Si ustedes ven, ahí están los 10 autores con una ilustración de sus cuentos, y del otro lado está la lista, y siempre manteniendo estrictamente el orden alfabético, ¿no? Así que, bueno, por orden alfabético, por autor. Muy bien. Después, dentro de esa introducción, el 4º punto es sobre cada tomo. Esto sí varía, esto es lo que varía en cada una de estos libros, ¿no? Porque obviamente está hablando específicamente ya de cada cuento. Yo hice un pequeño, no digo análisis, porque tampoco hice un análisis, pero un comentario que me voy a saltar. En otro momento a lo mejor lo podemos poner en algún lugar, pero me lo voy a saltar porque es un poco largo, y además no les quiero spoilear los cuentos. Entonces mejor me salto esa parte. Pero muy interesante. Lo que sí conviene aclarar acá es que en cada tomo, ya en la tapa también aparece cuál es el tema o el eje temático, o en este caso, en el caso del tomo 4, es eje temático, ¿verdad? Porque es de raíces históricas y políticas, ¿no? Entonces acá básicamente los 10 cuentos seleccionados tienen de una manera u otra, tienen que ver con algunas con etapas de nuestra historia, ya sea con la dictadura, con las 2 grandes guerras internacionales, con las guerras civiles,
Entonces, ya sea la situación o el marco o algún personaje, lo que fuere, siempre tiene que ver con el tema histórico, ¿no? Acá también es interesante porque en cada tomo lo que hace Teresa al hablar del tomo en sí es hacer, como buena maestra, hacer esa introducción antes de hablar de cada una de las obras que ella seleccionó. Hace como una introducción otra vez, ¿no? En el caso del tomo 4, ella lo que hace es contar la importancia de la historia en la literatura paraguaya. Entonces nos cuenta la importancia de la historia y por qué es tan recurrente, ¿no? Entonces, y además con una sutileza que le caracteriza a Teresa, no hace polémica ni mucho menos, al contrario, ella con preguntas para el lector va hablando un poco de esa historia, ¿no? De manera de no herir de repente algunas posturas, ¿verdad? Entonces, a través de preguntas, ella va como entresacándonos al lector, recordando cómo es la historia paraguaya, ¿no? De nuestras dictaduras, de nuestras guerras y demás, ¿no? Bueno, eso en este tomo 4. En el tomo 5, que el tema es... esperen que ya llega al tomo 5. El tomo 5, el eje temático, en este caso es un contenido específico, ¿verdad? Porque en realidad no les unifica el tema, sino el contenido específico. Es de inspiración en recuerdo... No, perdón, me salté el tomo 5, acá está. Es de características específicas también y son fábulas, leyendas, relatos populares. Entonces, ahí también en el capítulo donde habla del tomo correspondiente, en el tomo 5 en este caso, también ella hace mención de muchas cosas. Entre ellas nos recuerda que es una fábula, cómo nace, cuándo nace, nos habla de las leyendas, o sea, nos introduce un poco en la temática y después recién empieza a hablar de cada una de los cuentos seleccionados, ¿no? Acá es interesante algunas cosas que también hace mención Teresa, que es interesante saber. Por ejemplo, todos los relatos que están en el tomo 5, en el cuaderno 5, la serie 5, tienen que ver, en realidad fueron recopilaciones populares que inicialmente se hicieron en guaraní y después se tradujo al español. Y esa traducción es la que está incluida acá en el libro de Teresa, ¿verdad? Pero, bueno, y algunas características como esa que también Teresa nos va contando, que tienen que ver con cada una de estas obras, ¿verdad? También, como siempre, en el caso de las fábulas y demás, hay un alto contenido pedagógico y ético. Siempre tienen que ver un poco con la realidad ética, moral y la educación, ¿verdad? También los orígenes son antiguos, no se sabe muy bien desde cuándo. Entonces, muy bien, acá hay varias fábulas, hay casos, hay leyendas y algunos cuentos que están basados en mitos, eran personajes míticos también. Muy bien. El tomo 6. Les quería recordar que acá, en el centro mismo de cada tomo, figura el eje temático o el contenido, ¿no? O sea, en el mismo medio está el... Entonces, sobre el tema 6. El tema 6, el eje temático es el contenido específico, es la inspiración en recuerdos, vivencias, sueños. Acá es muy interesante, hay muchos cuentos que tienen muchas técnicas muy interesantes, ¿no? O sea, el relato marcado. También otra de las características de los cuentos seleccionados acá como técnicas de esos relatos tiene que ver los mundos paralelos,
Entonces, y también otros cuentos de otros autores, o sea, hay intertextos, son cuentos muy interesantes, los seleccionados en todos, los 3 tomos, todos son muy interesantes la selección. Entonces, y acá también Teresa nos hace una introducción hablándonos un poco de esa literatura latinoamericana, hispanoamericana, ¿verdad? Relacionando toda esta literatura, esta cuentística paraguaya o relato paraguayo, narrativa breve, paraguaya, con esa literatura hispanoamericana escrita en español, ¿no? Bueno, y por último tiene una zona de agradecimiento que me hace mucha gracia porque leyendo ese agradecimiento uno dice, ¡zas! Esta es una empresa familiar. Porque realmente Teresa, si bien agradece a mucha gente que no es de la familia, también están ahí muchos de la familia, ¿no? Entonces, el marido, el hijo, los hermanos, ambos, así que muy lindo, ¿no? Y ojalá todos nosotros formemos parte de la familia de Teresa también, así que encantados de... Bueno, y yo quería, bueno, por supuesto después también tiene un QR, pero yo le voy a dejar toda esa parte más tecnológica a Javier, que él va a hablar un poco de todo eso, pero hay una cosa que me encantaría, con las cuales me gustaría, unas reflexiones con las que quiero terminar. El objetivo de Teresa, ella misma lo dice en todo momento, y creo que más de una parte de esta introducción de estos libros, es que ha sido siempre la difusión de la literatura paraguaya, ¿no? Hacer que se conozca dentro y fuera del país la literatura paraguaya. A mí eso me parece fantástico, ¿no? Y yo creo que realmente, tanto en estos 3 tomos como en todo lo que hasta ahora hace Teresa, hay unas características muy claras de ella. Y una de ellas es, yo cada vez que abro un libro de Teresa me imagino un abanico, un gran abanico sin dobleces, un abanico en donde todos entran, ¿verdad? Y eso me parece fantástico, con la generosidad que a ella le caracteriza. Ella incluye a todos en estos libros, en estas antologías. No hay ninguna clase de discriminación, salvo que tienen que ser 5 hombres y 5 mujeres. El resto, no hay otra discriminación acá. Entonces, eso es fantástico. Pero, si ustedes se dan cuenta, es un gran compromiso. O sea, tenemos la suerte de tener una Teresa Méndez Fey en Paraguay. Pero, señores escritores, a ponerse las pilas. Porque una cosa, voy a parafrasearle a don Augusto, aunque no voy a usar sus palabras, así que por favor no me critiquen. Él decía, es una gota de inspiración y 100 de transpiración, o sea, a trabajar, ¿no? O sea, tenemos la suerte de tener una Teresa que en un abanico muestra todo lo que hay en la literatura paraguaya, pero queda en nosotros, en los escritores, ser cada vez mejores, ¿no? Que nos conozcan, no porque tenemos una Teresa, ¿verdad? Que nos lleva a todo el mundo, sino porque somos buenos. O que lo primero sea que nos conozcan por Teresa, pero que después nos conozcan por lo buenos que somos, ¿no? O sea que hay un compromiso ahí, ¿no? Muy importante. Incluso con la propia Teresa, no hay que defraudarle. Así que a luchar por ser cada vez mejores. No solamente por ser muchos y más, sino mejores. Bueno, después yo le quería un poco agradecer también a Teresa en nombre de todos, en nombre de los escritores, por esto, ¿no? Por esto que ella nos da, esta posibilidad. También le quería agradecer en nombre de los maestros, ¿no? O sea, los docentes de aula, que estamos en aula. Es una maravilla poder disponer de materiales como estos, ¿no? En donde tenemos todo lo que necesitamos. Primero, la posibilidad de elegir a partir de nuestros alumnos, a continuación, de acuerdo al eje temático que se tiene que trabajar y todo lo que se requiere a nivel curricular, ¿verdad? Pero es una maravilla tener esto para un docente. Para un investigador, Teresa, es un espectáculo, y yo como tutora de investigación te agradezco, ¿verdad? Porque realmente
uno cuando va a enfrentarle a sus alumnos para hacer una tesis sobre literatura, que es lo que a nosotros nos convoca, siempre estamos, bueno, ¿y qué autores y cuál, y qué obra, y con qué eje temático? Y estábamos ahí, ¿no? O sea, que esto es leer y después nos ponemos de acuerdo a ver qué nos gusta y cuáles cuentos podemos seleccionar, porque si es un trabajo de fin de grado pueden ser varios cuentos. Sí, entonces, como investigadores, esto es un material preciosísimo. Y otra vez, tenemos la posibilidad de elegir entre todos, ¿no? O sea, tenemos todas las alternativas que Teresa nos presenta. También como críticos, como antologistas, ¿verdad? O sea, acá, como Teresa es muy generosa y todo, no puedes decir que no conoces, ¿verdad? Porque ella te presenta. Así que para terminar, Teresa, me hallé muchísimo leyendo tus 3 libros, me comí más de la mitad de las cosas que quería decir, así que, pero en otro momento seguiremos hablando de tus libros, y te agradezco muchísimo, me hallé muchísimo leyendo, muchísimas gracias por tu trabajo tan tesonero, tu trabajo tan intenso, ¿verdad? Y tan experto, ¿no? Porque acá no solamente en estos libros vemos tu capacidad de trabajo, sino tu idoneidad para hacer este trabajo, ¿no? O sea, que realmente muchísimas gracias por estos libros que ahora nos dejás, ¿verdad? Y por todos los próximos que ya están ahí a punto de, porque como vos bien decís, son 181 cuentos que todavía están ahí por salir, ¿no? Bueno, gracias Teresa, muchísimas gracias en nombre de cada uno de estos estamentos que acabo de nombrar. Maidei Opaepe, Aguillete, Oremoidun, Ejeco, Pujadepe. Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Yo suscribo plenamente lo que dijo Marilis. Muchas gracias, no mentira, está ahí. Suscribo, pero tengo también mi aporte. Quiero hablar primeramente de la capacidad de trabajo que tiene Teresa Méndez Feiz. Recién recordábamos con Bernardo Neri Farina, el presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, cómo a veces a las 2 o a las 3 de la mañana podemos recibir un mensaje de Teresa preguntando: ¿tenés el cuento tal, del libro tal? Y bueno, son las 2 de la mañana, pero de repente me levanto, voy hasta mi biblioteca porque tengo el libro, le saco las fotos, le envío, y a veces me pregunta algún dato. ¿Qué editorial publicó tal libro? Entonces mi primera respuesta a Teresa suele ser: Google is your friend. Pero después sí, es una respuesta. Pero después me dice ella: Javier Viveros is a better friend than Google. Javier Viveros es un mejor amigo que Google. Entonces toca mi corazón, busco la respuesta y le paso. Esto es como un ejemplo de la capacidad de trabajo que tiene. Right, you have to disconnect her from work from time to time. Bueno, y eso en primer lugar. Ella ha hecho un trabajo gigantesco, un trabajo muy grande con estas antologías. Hizo antologías de teatro, narrativa, antologías de poesía, crónicas. Y son antologías, como bien apuntaba Marilis, son muy inclusivas. No están solamente los de siempre, digamos. En la de narrativa no está solo Roa, Casacha. Ella da espacio a los nuevos escritores, entre los que me incluyo, ¿no? Yo disfruté mucho su libro Novela y Exilio, que fue su tesis doctoral. Y bueno, estos 6 libros, estos 3 que presentamos ahora y los 3 anteriores, forman parte de una serie nueva de ella, una colección que demuestra su capacidad como taxonomista, esa capacidad de clasificar algo que no suele ser muy sencillo, clasificar textos literarios que son por naturaleza heterogénea, distintos temas, pero ella tiene la capacidad de encontrar los factores comunes, encontrar patrones y agruparlos. Otro factor importante a subrayar es el de la innovación. Ella trasciende la celulosa.
Como bien apuntaba Marilis, empezó como programas radiales, secciones de literatura en programas de radio, y luego llegó, gracias a Alejandro, gracias a la confianza de Alejandro Gatti de Intercontinental. Son ediciones preciosas, Alejandro, dicho sea de paso. No se escatimó en gastos de papel, calidad en diseño, en tripa, tapa. Son ediciones realmente lujosas. Y la idea genial ahí, Teresa, me parece el código QR que tiene, que conecta a YouTube. Con esto se trascienden fronteras, se difuminan esas líneas de los mapas, y sobre todo se habla a las nuevas generaciones que son eminentemente audiovisuales. Con estos videos en YouTube se habla a las generaciones nuevas al oído. Ese es otro de los grandes aciertos. Ese código QR que está allí y que lleva a los cuentos es uno de los grandes golazos de media cancha. Y también con esto lográs, Teresa, lo que decía Horacio, el flaco Horacio, quinto Horacio Flaco, decía: enseñar deleitando. Es algo que logra con estos materiales. Bueno, a ver qué más. Bueno, y Teresa es una embajadora cultural. Ella es una embajadora que ha hecho mucho más que muchos embajadores de nuestro país. Ha llevado a recorrer nuestra literatura por el mundo, y es algo que nunca vamos a poder terminar de agradecerte, Teresa. Ese trabajo tesonero, como indicaba Marilis. Yo te agradezco como escritor, porque estoy incluido en los libros y en las antologías, pero sobre todo te agradezco como lector, porque he leído los trabajos y he disfrutado, he conocido autores de los que no tenía noticia, me encontré con muchos textos de grandísima calidad, y bueno, espero que nunca dejes de trabajar por nuestra literatura, por esta literatura de tu tierra colorada, como dice el título. Bueno, muchísimas gracias a todos. Este es mi problema, nunca. Porque Muchas gracias a los presentadores, a Marilis Vareiro y Javier Riveros. Sí. Y a continuación tenemos la presentación de la propia autora, Teresa Méndez Feit. Adelante. creo que con la hermosa, generosa presentación que me han hecho Marilis y Javier, ya ustedes conocen todo el objetivo y los elementos fundamentales y el porqué de esta colección de cuentos y cuentos y relatos, que si Dios quiere va a tener 10. Y si la salud me acompaña hasta el año que viene, por lo menos, porque tienen que ser 10. Todavía me faltan núcleos temáticos muy importantes. Entre ellos, por ejemplo, pero todavía me quedan 3, pero tengo algunos núcleos que ya están decididos. El tema del exilio y el destierro es muy importante en la literatura de los últimos 40, especialmente de los años 70, 80, 90. El tema de... El tema que es más bien un contenido de suspenso, miedo, terror, pánico, cuentos de terror, que aúna y agrupa a un grupo generacionalmente más joven. O sea, es dos temáticas que están ahí. Y hay un tema que es una especie de caja china, tema dentro del tema, que tiene que ver con cuentos que cuentan algo. Cuentos que cuentan algo. Muchos de los cuentos, la mayoría de los cuentos cuentan algo, por eso se llaman cuentos. Pero yo me estoy refiriendo a cuentos en torno a alguna anécdota o algún elemento vivido, experimentado. Y ya lo van a ver cuando salgan. Creo que los tengo pensado para el tomo 10, no estoy segura. En fin,
habrán otros temas después y tengo muchos más YouTube ya hechos. Esto va a incluir, pero yo voy a estar súper contenta si puedo lograr este sueño de tener 10 tomos, 100 escritores, 50 y 50, equidad de género y temática representativa, temática o estructura o un elemento de unidad que estructure cada uno de estos cuentos y que logre esa visibilidad exterior que quiero. Empezamos con, antes de tener programas de radio, dependíamos mucho de que el libro viaje al extranjero de alguna manera y por eso nació la idea de las antologías, porque en una antología podés poner 50 autores en un tomo o si es poesía incluso más, y lo tenemos en las antologías de poesía paraguaya de ayer y de hoy. Tenemos más de 100 autores representados en cada tomo. Entonces, las antologías, esa fue una primera idea para lograr que la literatura salga al exterior. Una segunda idea fue empezar con los programas radiales, al escuchar sus limitaciones. Tenía que hacer algo, en primer lugar, que a mí me guste mucho. Y el género con el cual me siento como pez en el agua es con el cuento. La narrativa breve, ese es mi fuerte, pienso yo. Y la radio necesita cuentos breves. La gente se aburre si el cuento es muy largo. Se pierde, porque el programa de mi hermano es de 12 a 2 de la tarde, el de los viernes, panorama de noticias. Y de 12 a 2 de la tarde están escuchando, ponele, mis cuentos llegan como a la 1. La gente está escuchando el programa y está comiendo, almorzando y de repente, no sé, tuvo que ir a la cocina para traer algo, perdió algo y si es muy largo, se perdió mucho. Si es cortito, a lo mejor espera que termine el cuento y después se va a hacer lo que tiene que hacer. Y cuando vino la pandemia, como estaba mencionando Marilis, entonces, a pesar de que se cerró una puerta, de que se canceló el programa de radio por un mes o 2 meses, no recuerdo cuándo, pero se abrió la posibilidad de salir por Facebook, de salir a través de los YouTubes. Y los YouTubes son gratuitos. En este momento, si ustedes entran a mi canal de YouTube, hay como 170, no hay todavía 180. Tengo 184 cuentos grabados, pero tengo 160 por ahí cuentos ya en YouTube. O sea, ustedes entran al canal de YouTube, cualquier parte del mundo, la China, Australia. Hace poco me contó una amiga de Australia, Sydney, que está viendo los cuentos de mi canal de YouTube, cuentos paraguayos. Ella es australiana. Entonces, no sé, me parece que me fui por las ramas. No sé por dónde había empezado, pero lo importante para mí en este momento es agradecer a todo un equipo, todo un grupo, todo un montón de gente que me ha ayudado y me sigue ayudando a concretar estos sueños de publicaciones y de publicar. Entonces, la idea era que si mi sueño es que esta literatura nuestra llegue cada vez con más abundancia y más lejos. Y el Radio Tribuna de Nueva York me dijo desde hace más de un año, pero 2 años ahora, nuestros programas de radio de los domingos se repiten los jueves. O sea, hay gente que ha pedido, muchas veces es por el asunto del horario. O sea, hay ciertos lugares que a la 1 de la tarde en Nueva York son, no sé, la 1 de la madrugada en la China. No sé exactamente, pero entonces los jueves se pone a otra hora. Y si Dios quiere, si Alejandro permite, en algún momento
a lo mejor podemos poner estos cuentos y relatos en Amazon, pero en forma de, ¿cómo? En forma digital, porque ponerlos así es muy, muy, muy caro. Los estamos poniendo porque quiero que se conozca la literatura paraguaya, pero con pérdida. Yo estoy perdiendo como $4 cada vez que vendo un libro en Amazon. ¿Por qué? Porque es así. Entonces, mi agradecimiento es, no quiero olvidarme de nadie, por lo tanto, esa sección la voy a leer. Como dijo Marilis, mis prefacios, la idea de mis prólogos y prefacios es para hablar de la génesis de Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada en YouTube, de la génesis, de la estructura, todo esto que nos dio y muy bien y con mucho detalle Marilis. Y por esa razón, la mayoría de mis, la diferencia mayor está en los temas. Cada uno de estos tiene 2 o 3 páginas donde hablo de la temática específica de ese cuento. Y la parte de los agradecimientos es similar o igual en todos, con 2 o 3 excepciones en donde, por varias razones, y se van a dar cuenta por qué, en algunos casos como el tema de fábulas, leyendas, relatos populares, muchos, no todos, creo que Marilis dijo todos, no todos los cuentos que están acá tuvieron su primera versión en guaraní. La mayoría, varios, son cuentos. Pero, por ejemplo, el cuento de Carmen Cáceres, el cuento de Emi, que están incluidos en este tomo, no son. Pero la mayoría, hay varios que están en guaraní y yo leo la versión en español. Entonces, voy a agradecer leyendo los agradecimientos aquí, que son iguales en todos, con algunas pequeñas excepciones. Entonces, antes de cerrar este prólogo, solo me queda agradecer a todos los que han hecho posible la concreción de mi idea de realizar esta colección, Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada en YouTube, que nació en plena pandemia, a fines de 2020, y que ahora ya cuenta con los 7 primeros tomos. Bueno, estoy haciendo algunas modificaciones porque este es el 5º, pero después de este hay 2 más. Mis más sinceras gracias a Alejandro Gatti, director de Intercontinental Editora, por su generoso respaldo editorial. A Rubén Riveros Arce. ¿Está Rubén? No. Por su cuidadoso trabajo de diagramación y armado de un nuevo libro que se suma a los ya muchos Made in Paraguay. A Mirta Roa, por el diseño y preparación de otra hermosísima tapa. Ella me ha hecho ya 12 tapas en total. A Ali Galeano, por las imágenes que preparó para portadas de los YouTubes. Estas son las portadas de los YouTubes, estas imágenes que ustedes ven acá. Las imágenes para las portadas de YouTube y para ilustrar los cuentos y relatos. Y a mi hermana Mari Cruz, por leer y releer con detalle y atención tanto el manuscrito como la última versión del PDF antes de darlo por terminado para la imprenta. De más está decir, por lo obvio, gratitud infinita a todos los autores incluidos en este tomo, como en los anteriores y en los posteriores. Sin sus cuentos y relatos, ya en YouTube, no habría libros en esta serie de cuentos y relatos de mi Tierra Colorada en YouTube. Otra dosis de inmensa gratitud a mis 2 maestros del espacio cibernético. La
compañía familiar, dijiste. A Rey, mi esposo, por resolver mis constantes problemas técnicos y apoyarme en todo siempre. Y a Eddie, mi hijo, por su trabajo artístico de preparación de múltiples imágenes, incluidas las creadas con ayuda de inteligencia artificial, de collages y por mejorar la parte visual, ilustraciones y fotos del libro. Y muy especialmente, un triple gracias de corazón a Feliciano Acosta, Domingo Aguilera y David Galeano Olivera, 3 colegas amigos que saben del tema de este tomo 5, fábulas, leyendas, relatos populares. Estos colegas saben del tema de este tomo mucho más que yo y que me ayudaron a completar este prólogo, respondiendo a preguntas y dudas que me fueron surgiendo mientras lo preparaba. Mil gracias igualmente a los futuros lectores de estas páginas, dentro y fuera del país, que al terminar de leer cada capítulo podrán ver también, si quieren, la versión ilustrada en YouTube de los textos narrativos incluidos en el volumen. Espero que este tomo 5 de la colección Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada en YouTube y la flexibilidad que ofrece el libro al incluir su versión ilustrada y sonora en vídeo al final de cada capítulo, les abra el apetito de leer más cuentos y relatos paraguayenses en los próximos tomos de la colección que irán saliendo a la brevedad posible. Todos y cada uno de los libros de cuentos y relatos de mi Tierra Colorada en YouTube irán acompañados, como en estos primeros 6 tomos hoy, de sus respectivos códigos QR para darnos la oportunidad de escuchar, ver y disfrutar de las versiones en YouTube tipo películas de cortometraje de todos los cuentos y relatos incluidos en la serie. ¡Viva la tecnología! Y para dar una demostración práctica visual de la conexión texto-escrito y versión cortometraje, vamos a proyectar, ¿sí?, los primeros 10 minutos. Primero elegí el cuento de Don Félix de Guarania. Vamos a hacer la proyección. El cuento en YouTube, todo el cuento dura como 16 minutos, pero vamos a dejar que el final ustedes lo continúen, porque la versión en YouTube la pueden ver gratuitamente. Van simplemente y buscan. Pero les vamos a dejar con ese final abierto para que ustedes lo cierren. Pero la idea es, ¿por qué Don Félix? Porque este es mi pequeño homenaje a Don Félix de Guarania, que este año se cumple sus 100 años, es su centenario. Y a él lo conocí en Buenos Aires, en los años 70 y 80. Él y mi hermano estaban mucho más conectados que yo, porque, bueno, ambos viviendo en Buenos Aires. Pero cada vez que yo iba a Buenos Aires a visitar a mi familia, y en los eventos de la revista Ñengatú o de Casa Paraguaya, Don Félix siempre estaba presente. Entonces, el homenaje es muy pequeño, pero yo lo estoy haciendo de todo corazón. La razón por la cual vamos a pasar la primera
hasta los primeros 10 minutos es porque incluye la parte, el combo, como ya les explicó Marilis, de parte A, mi presentación y elementos que quiero enfatizar para que los lectores y los lectores comprendan mejor o tengan los elementos necesarios para poder entender, para la comprensión de la lectura que sigue. En algunos casos son como, por ejemplo, definir lo que es una fábula, que es el caso de esto. En otros casos es definir o explicar que el cuento está en primera persona y los beneficios que un cuento en primera persona da al lector desde el punto de vista del acercamiento, la identificación, etc. Entonces, en la primera parte digo algo sobre este cuento, que es una fábula. Entonces después empezamos el cuento de Don Félix. Hola nuevamente, mis saludos muy cálidos con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Feiz y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro cuento de la producción narrativa de nuestra tierra colorada, Ñanderetami, Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula, en guaraní, versión original, Tapití tuya severa monguaré. Pero yo les voy a leer el texto en castellano, de Cuando el conejo quiso ser más grande, traducción hecha por el mismo autor, Don Félix de Guaraña, distinguido con la condecoración en el grado de comendador por el Gobierno Nacional en 1995, galardonado con la Medalla de Sembrador de Cultura por la Municipalidad de Lambaré en 1996 y uno de los poetas sociales bilingües español-guaraní más conocidos y prolíficos de Paraguay y profundo conocedor de la lengua y cultura guaraní, como lo son también Feliciano Acosta, Domingo Aguilera, Susi Delgado, David Galeano Olivera, Carlos Martínez Gamba, Miguel Ángel Mesa, Lino Trinidad Sanabria y Tadeo Zarratea, ya todos representados en este espacio radial en programas anteriores. Aunque el original del cuento de hoy está en guaraní, Tapití tuya severa moguaré, como siempre en este programa radial, yo les doy la versión en castellano, que es de Cuando el conejo quiso ser más grande. Este relato forma parte de la última antología infanto-juvenil bilingüe de Don Félix, titulada Temimbo EU Hapurahei Mitame Guará, Cuentos y Poemas para Niños, publicada en 2004. Pero les voy a leer del tomo 1 de mi literatura infanto-juvenil paraguaya de ayer y de hoy, publicada por Intercontinental Editora en 2011. Antes de leer o escuchar el cuento, simplemente viendo el título de Cuando el conejo quiso ser más grande, podemos pensar o deducir que es un título muy apropiado para una fábula. ¿Por qué? Pues porque allí se menciona a un conejo, que seguramente será protagonista del cuento. Y sabemos que una fábula es un relato a menudo con personajes que son animales, que en la narración hablan y piensan como seres humanos, y a través del diálogo entre ellos
se discuten valores dirigidos a un público lector joven para enseñarles algo, o sea, tienen una moraleja, a veces explícita y a veces implícita. Algo muy importante, parte de los agradecimientos, es agradecer a todo el equipo de este hermoso conjunto, grupo de la Universidad Iberoamericana de UNIBE, empezando por su directora, la doctora Sani Romero, todos los profesores, plantel de estudiantes, a Ingrid, que se encargó de coordinar mis pedidos con el grupo de comunicaciones para poder lograr esto, la tecnología unida al salón y al público, a mis presentadores de lujo, como digo siempre, son de lujo, sé elegir presentadores, a Javier Viveros, Marilis Vareiro y al máster de ceremonia, José Pérez Reyes. ¿Qué más? A todos los que han, digamos, coauspiciado este evento y están en las invitaciones, son los grupos literarios y grupos de los cuales soy parte en casi todos, y también que se han unido para estar aquí presentes conmigo. La SEP, Sociedad de Escritores del Paraguay, EPA, Escritoras Paraguayas Asociadas, la Academia Paraguaya de la Lengua, el PEN Club del Paraguay, el Ateneo de la Lengua Guaraní. ¿Qué más? Todos. Y en varias de las personas que son parte de estas instituciones, aquí está Bernardo Neri Farina, que es presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua, está Academia de la Lengua Paraguaya de la Lengua Española, de la Lengua Española, ¿sí? ¿No? Y el presidente de la Academia del Ateneo Paraguayo de la Lengua Guaraní, David, ¿sí? ¿Dije bien? Es el Ateneo. Bueno, representante de la Secretaría de Lingüísticas, los nombres se me van, pero bueno, ustedes lo completan. El ministro, sí. El ministro. ¿Qué más me falta de representantes de la cultura que están aquí? Leni Pane, presidenta de EPA. No sé si está Marcos. ¿Está Marcos Ibáñez? No sé, no lo veo. Bueno, de todas maneras, gracias a estas personas, pero gracias igualmente a todos ustedes, mis amigos, mis colegas, mi familia, los que ahora nos van a brindar música y que son parte de la universidad, ¿verdad? Y gracias también a Amado Arrieta, mi fiel filmador desde hace... ¿Cuántos años, Amado? Como 20. Todos mis presentaciones. Mi sobrina, Sami, que es mi fotógrafo oficial. Sami. Ahí está. Muy bien. Mil gracias a todos. Espero no olvidarme digo a todos los que están presentes. Así que toditos están incluidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Realmente los agradecidos somos nosotros por haber compartido este evento. Queremos dar testimonio de ese agradecimiento. También invitamos a nuestra rectora, la doctora Sani Romero de Velázquez, para hacer entrega de unos presentes para nuestra presentadora, autora de esta colección, que hoy vienen con sus siguientes 3 tomos. Agradecemos también la participación de todos ustedes. Esperamos que se queden. Tenemos un momento musical
y luego hacemos un brindis compartiendo. Así que Teresa, por favor, recibe esta entrega, estos obsequios de nuestra rectora de la UNIBE. Hoy quiero contarles de que a los alumnos de la UNIBE hoy estamos recibiendo, además de una clase de literatura y de un nivel intelectual altísimo, un testimonio de patriotismo. Teresa es hija justamente del exilio, que es el resultado de momentos políticos duros del país, donde era un pecado pensar y divulgar el pensamiento. Y sin embargo, la familia de Epifanio y todos sus hijos que hicieron a través de la palabra, a través de su acción, en el lugar que les correspondió vivir en el mundo, amaron su patria y construyeron esto que ella hoy nos comparte a nosotros. Por eso es tan importante que ustedes asistan, porque ustedes no vivieron esas experiencias de vida. Y es importante recuperar esas experiencias de vida, valorarlas, y que cada uno de nosotros tenga ese sentido de patria en el lugar que nos corresponde estar. Por ellos nosotros nos debemos de hacer mejor las cosas. Por eso las flores, el aplauso, todo es poco para la gratitud que tenemos como paraguayos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a tener un momento musical que estará a cargo del conjunto Alta Gama Music, que está integrado por 2 talentosos estudiantes de UNIBE. Así que vamos a compartir este momento musical agradeciendo una vez más que ellos siempre nos acompañan en esta presentación, así como lo hicieron el año pasado con los primeros 3 tomos de esta colección. Así que bienvenidos. Muchas gracias. Queremos comenzar con esta, ya que hablábamos del exilio y de las obras de don Epifanio también. Entonces, no desde una óptica de tristeza, sino que desde una óptica de la necesidad que tenía don Epifanio también de expresar sus sentimientos hacia el Paraguay siempre. Entonces queremos comenzar con Jecoviate Shagaú, por eso.
Bueno, y no puede estar ausente de un momento romántico en las letras de don Epifanio. Entonces queremos hacer este Che Jazmín. Espero que sea de su agrado. Bueno, y para despedir este momento también, para pasar al otro momento importante, el brindis. Bueno, no puede estar ausente la música dedicada a todos los maestros, ya que estamos en una institución educativa, ¿verdad? Y agradeciendo por sobre todas las cosas la vida de maestra y de autora importantísima, de la autora de la noche. Jarepe para todos ustedes.
buenas noches. Ese jazmín, pero que no iba. Amamoro que ya cabe y ahí te baroje tú. Eremin mi pijarero, ya se indiere yo a viva. Vaya y posa y parante con viar indere yo. Abayeme Rejai Kukuisea Jaijuva Paraguay Ñanereta Peina Alan de Leja Maroje Señangue Coite Añanga que no yupe Tete Saray Bella Pita. Coma petei va ehebuba